Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Nos toca el día de hoy grabar la lectura del capítulo 21 del libro de Job. 21. Como siempre deben ser capítulos pequeños, relativamente. Y acá tenemos a Job hablando. Lo que está ocurriendo aquí, 21, ¿no es cierto? En el capítulo anterior leímos lo que su amigo habló con él. Las circunstancias ya las conocemos. Job, siendo un hombre aparentemente sin razón, atribulado al máximo. ¿Okay? Ha perdido todas sus propiedades, ha perdido toda su salud, ha perdido todos sus hijos, toda su riqueza, y él no sabe por qué. Nosotros como lectores, en el capítulo 1 y el capítulo 2, aparentemente se relata de una conversación entre Dios y Satanás, en la que se pone en tela de juicio la fidelidad de Job, que Job es fiel, perfecto, alejado del mal, piadoso, humilde, etc., porque Dios lo bendice. Y Jehová o Dios dice, no, es porque Él es fiel. No, que si le quitaras las riquezas, renegaría de ti, te sería infiel. Ok, quítale la riqueza, no me va a ser infiel. Y le quita toda la riqueza, y a sus hijos y todo, le ocurre una desgracia total en un solo día. Y la integridad de Job a su convenio de seguir a Dios se vio intacta. No renegó. De hecho, tuvo unas respuestas absolutamente estoicas, de una fuerza interior impresionante. Luego en el capítulo 2 se ve otra supuesta conversación entre Dios y Satanás. Y le dice, ¿has visto qué fiel es mi hijo Job? Y Satanás manipuladoramente, aparentemente según la redacción de esta historia fabulesca de conversación entre Dios y Satanás, le dice, claro, porque tiene salud. Cualquier hombre entregaría cualquier cosa por su salud. Si no tuviera salud, entonces seguramente renegaría de ti. Pues Dios dice, Job me es fiel, aunque sea sin salud. Haz con él lo que quieras, mas no lo mates. Y entonces cae sobre Job una de las enfermedades más torturadoras imaginables. ¿Okay? Una sarna profunda, desde la punta del pie hasta la tope de la cabeza. Y la sarna es insufrible. Y da algunos detalles del nivel de sufrimiento que tenía el pobre Job. Sin entrar en mucho detalle de ello, que ya hemos visto bastante, está sufriendo Job y no sabe por qué. Él no sabe por qué. Nosotros sabemos de esta conversación descrita en Job 1 y 2. Tengo mi propio punto de vista respecto a esta supuesta conversación. Opino que es una herramienta útil para la historia presentada. Opino que es una historia presentada a un público originalmente, un público literario de comprensión parabolesca, fabulesca. Necesitamos personajes e historia y A, B y C para que entiendas la historia. Entonces te lo pinto de esta manera. Y me hace semejante a las historias que Jesús contaba, sus parábolas, y la parábola de la semilla de mostaza, y la parábola del hijo pródigo, y la parábola de... ¿Cuántas parábolas contaba? Y no significa que esas fueron historias fidedignas que ocurrieron. No, son herramientas útiles de docencia. No quiero estar blasfemando al oído de alguien aquí. No me hace nada hacer daño o hacer bien al oído de nadie, pero no es mi intención. Simplemente es mi opinión que esta historia de Job presenta una escena conversacional entre Dios y Satanás útil para entender el mensaje de todo este libro de Job. Estamos recién a la mitad,
¿ok? Todavía no hemos llegado al mensaje final. Estamos viendo las aplicaciones estoicas, fuertes, inquebrantables de un Job que tiene un testimonio mucho más allá de su realidad circundante. Ya se está demostrando, pero aún estamos en la mitad de la historia, ¿ok? El valor aquí es en la historia, no en juzgar a Dios, por qué Dios está conversando con Satanás y por qué Satanás le apuesta y por qué Dios está jugando con la vida de Job. Ese no es el punto, no es ni siquiera importante. ¿Para qué pongo mi dedo sobre las cosas que no puedo controlar, sobre las cosas que no puedo verificar? ¿Era verdad? ¿Era figura literaria? ¿Es una fábula? ¿Es un cuento? ¿Es falso? ¿Qué importa? Es un elemento escrito de más de 5.000 años de antigüedad que sirve, tiene un fondo de utilidad tan grande que a eso debo abocarme a extraer las perlas de esta mina y no empezar a juzgar la forma de la montaña que tiene las perlas. No, solo saca las perlas que son útiles para ti. Ese es el libro de Job. ¿Ok? Es mi búsqueda del valor, es mi búsqueda de la verdad de lo que es útil, nutritivo espiritualmente para mí. Nada más. Si hay algún debate en alguna cruce de palabras y que me dijo, no me dijo, pero allá dijo que no, y allá dice que sí, hablando de otras escrituras y otras palabras, que se niega, que entonces es mentira, que entonces es falso, que no hay pruebas, que todo eso me parece a mí nada más que interesante. No me parece ni útil. Interesante, ok, me gusta escuchar algunos debates, me gusta escuchar algunos puntos de vista, algunos por qué sí, por qué no. Me parece interesante, entretenido, ¿ok? Y para eso abundan los entretenedores allá afuera. Mi propósito no es entretener, ni mucho menos sustentar mi gran base educativa, secular, teológica, histórica. Para nada, para nada. Si hay algo que yo estoy seguro de saber, es que no sé nada, pero sí pienso mucho. Y pienso en cómo sacar valor de lo que aprendo. Esta vida es mía y nadie la vive más que yo. Aquí, en mi vida. Yo me preocupo por mi vida. Y si tengo algo que compartir, y si a alguien le sirve lo que pienso, me parece maravilloso. Pero no es mi propósito sustentar verdades. Es mi propósito extraer valores. ¿Ok? Entonces, durante este sufrimiento de Job, que es terrible, han venido 3 amigos a conversar con él, a visitarlo, a darle apoyo, a darle consejo. Fue terrible el impacto cuando estos 3 amigos lo vieron, pero ya, están conversando. Y el punto de vista de los 3 amigos es, oye Job, tú eres muy bueno, pero obviamente Dios te está castigando, así que deja de razonar con tus lógicas tan elevadas que seguramente tienes, porque las tiene, y arrepiéntete de tu gran pecado por el que Dios te está castigando. Y Job dice, aguanta, ¿qué? ¿De qué quieres que me arrepienta? Dime qué he hecho. Si no reconoces tu pecado, seguramente estás pecando aún más. Y él dice, yo quiero aprender, quiero saber, estoy aquí para cambiar, para mejorar, pero Dios sabe que estoy limpio. ¿Por qué me ha caído este juicio tan terrible y me ha atrapado y me ha aplastado y me ha destruido y me sigue destruyendo, y cada respiración de mis pulmones me duele todo? Hablar me duele con ustedes. Si ustedes vienen acá a darme con palo y a juzgarme, encima yo solo quiero morir porque nada de esto merece el tiempo de ahorita como lo estoy sufriendo, pero es de Dios. Dios me dio mucha prosperidad antes y ahora me está dando mucha miseria, y de Dios es. Yo me moriré ahora, ojalá, y si no después, y estaré ante la presencia de Dios, y Dios sabrá que soy limpio, y lo veré cara a cara. Y los amigos como que, oye, arrepiéntete, no seas soberbio, y cómo vas a decir eso, que lo que te está haciendo Dios a ti es lo que hacen los malvados, obviamente eres malo, esa es la discusión, ¿ok? Entonces en el capítulo 20, Zofar, este amigo,
Le ha dicho las condiciones de los inicuos. El júbilo de los malvados es breve. El gozo de los malos o los impíos solo dura un momento. Así que tú estás pagando. Arrepiéntete, ¿ok? Y eso le dice en muchas partes. Esa es la parte que Dios prepara al hombre malvado y la herencia que Dios le señala por su palabra. Ya en un capítulo anterior dijo Job, le dijo: ustedes que se supone que son mis amigos me están atacando acá, me están juzgando, me están haciendo sentir mal de algo que no hago, no soy. Dejen de hacerme daño más. Se supone que son mis amigos, ¿no? Pues en el capítulo 21, vamos a leer hoy día, donde ahora Job responde, ¿ok? Job responde a esos juicios de sus amigos. Es interesante reconocer que las palabras de estos amigos son muy sabias, son muy buenas. Hay muchas verdades aplicables a mí, a ti, a todos, porque todos tenemos un buen nivel de maldad y impiedad e iniquidad y todas estas cosas. A Job no se le aplica, y esa es la magia de esta historia, pero a mí sí. Por lo que aprender de las lecciones de estos amigos es valioso, son verdad. Pero a Job, eso es lo que hace rara esta historia, no se le aplica. Y Job se defiende. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto vuestro consuelo, para que ustedes que me están juzgando se queden calmados, ¿ok? Toleradme y yo hablaré. Ténganme paciencia, aguántenme, voy a hablar, no me interrumpan. Y después que haya hablado, ya, burlaos. Ya, comenten, critíquenme, búrlense, no importa, pero no me interrumpan. Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Acaso me quejo yo ante algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre vuestra boca, en espanto, ¿no? Espanto. Ya ocurrió cuando los amigos llegaron a visitar a Job, que estaba en su peor estado, y cuando lo vieron, no lo reconocieron por lo deformemente destruido de salud que se encontraba. Y gritaron los amigos, y lloraron de espanto. Eso está refiriéndose acá. Miradme y espantaos. A ver, vamos a marcar desde dónde empieza a hablar, ¿ok? Desde dónde empieza a hablar y todo lo que va a decir. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me espanto, y el temblor se apodera de mi carne. Aún yo mismo, cuando me acuerdo. Qué interesante. Si estás viviendo esa desgracia de dolores y picazón y heridas e infecciones y sangrados y escozores espantosos, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, ¿cómo es posible que no lo estés pensando siempre? Aún yo mismo, cuando me acuerdo, o sea, hay ratos que no me acuerdo. ¿Por qué viven los malvados y envejecen y aún crecen en riquezas? ¿No te ha pasado eso? Que a veces parecemos notar que los que hacen maldad prosperan más, son más bendecidos que los que hacen bondad, que los que hacemos bien las cosas. A veces me creo pues tan bueno que yo realmente no merezco estar angustiado, vivir en peligro, que me pasen cosas malas y no tener prosperidad. No me merezco esto. Y los que son malos no reconocen a Dios, no creen en Dios, niegan a Dios, hacen maldad a su prójimo, etc. A ellos les va bien y bien y bien y bien. Ojo, ¿en qué está puesto mi comparación, no es cierto? Pero bueno, acá está haciendo la pregunta: ¿por qué viven los malvados y envejecen? O sea, largo tiempo, y aún crecen en riquezas. Su descendencia se afianza delante de ellos, crean una dinastía a partir de corrupción y manipulaciones sociales terribles. Y sus vástagos, o sea, los hijos y descendencia, delante de sus ojos. Podría mencionar unos apellidos específicos de las grandes élites que gobiernan como titereteros a las economías del mundo entero. Un puñado de 6, 8 familias, nada más. Esas familias, esos apellidos, esos personajes,
son todo bondad, son todo bueno, son todo pro sacrificio para el resto del mundo. No lo son, ¿verdad? Son terribles. Y las historias que han afianzado esos imperios familiares o mundiales son espantosas, malvadas, inicuas, coercivas, manipuladoras, dominadoras de poder y control, etcétera, etcétera, opresión. Y ellos viven más, se enriquecen más, se afianzan sus generaciones delante de sus ojos año tras año, sus casas están a salvo de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Hay gente incluso tan poderosa que se cree por encima de la ley, y a veces parece que lo están, porque tienen a la ley comprada, a la policía en su bolsillo, a la ley en su ¿cómo se llama? En su planilla, a los fabricantes de la ley en su planilla, etcétera. ¿Ellos creen que temen a la policía? ¿Temen hacer crímenes? Hacen una llamada y dicen, límpiame esto. No dice nada. Ellos temen a Dios. Y no está la vara de Dios sobre ellos. ¿Por qué ocurre eso? Alguna vez he escuchado a personas de mentalidad simple decir, no, pues si Dios existiera, no habría maldad en este mundo. Como si todos somos un títere en los hilos de Dios y no reconocemos la agencia que se nos ha dado, la capacidad y responsabilidad, derecho y privilegio y derecho. Derecho y deber es la palabra que buscaba, derecho y deber del albedrío que cargamos sobre nosotros. Podría poner un millón de ejemplos respecto a el orden establecido y dejar que se gobiernen entre sí mismos las diferentes posibilidades de agencia de cada uno de los elementos en un orden establecido. Y todo, casi siempre, termina en caos. Ah, bueno, pero si Dios sabía que iba a terminar en caos, entonces Él ya lo tenía planeado. Omnisciencia, ese es el concepto de la omnisciencia. Y si no lo sabía, entonces no es omnisciente. Y es la doble negación para demostrar que Dios no es Dios. Si es omnisciente, entonces nos ha programado a fallar, entonces no nos puede culpar. Si Él no sabía, entonces no es omnisciente. Malvado omnisciente. La otra es de la omnipotencia. Si no puede evitarlo, entonces hay algo que no puede. En fin, las lógicas filosóficas de la doble negación siempre son trampas mentales que hacen que uno dé vueltas persiguiendo su propia cola, y no tiene ningún sentido. No voy a pretender acá sustentar la filosofía, mucho menos la psicología de Dios. Solo sé lo que sé yo de mi entendimiento que me alimenta a mí. Y el entendimiento que me alimenta a mí, no pretendo, ya me desvié por este tema. Cuando fui padre, entendí al Padre. Mucho más de lo que creía que lo entendía antes de yo ser padre. Cuando yo no era padre, todos mis conceptos de mi Padre, hablo de Dios ahora, eran juzgadores en base a mis conveniencias, como todo el mundo lo hace. Pero a la hora que yo me convertí en padre y empiezo a ver la necesidad de tomar decisiones hacia ellos, que tal vez ellos no entienden y no están en la época de entenderla todavía, pero yo sé, porque sé más que ellos, que es mejor para ellos. Y dependiendo de la cantidad de hijos que he tenido, unos reaccionan bien y otros reaccionan mal a las mismas reglas que yo sé que son buenas para ellos.
Unos quieren, otros no quieren. Y llega un punto, porque durante un tiempo están completamente bajo mi yugo, bajo mi dominio. Llámalo tirano o injusto, lo que quieras. Pero son niños, 2, 3, 4, 5, 6 años, están completamente bajo mi dominio. No saben, no pueden decidir nada trascendental todavía. Pero conforme van creciendo, el deseo interno de ellos, natural, de ser como el papá, o el deseo reactivo de ser diferente a papá. Eso depende de cada uno, su decisión lógica interna. Unos quieren ser como papá y otros quieren no ser como papá. Tal vez como mamá, o tal vez como el héroe de la televisión, o tal vez como lo que sea. Pero quieren crecer. Y para crecer, porque ese es el sueño de todo niño, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿No es cierto? Idealmente que sean como papá, si es que el papá vale la pena ser imitado. Pero lo que sea que decidan, el papá empieza a tener un nuevo deber. Y es empezar a permitir ese dominio completo que tenía sobre ellos, empezar a permitir que ellos tomen sus decisiones y que aprendan el costo consecuencial de las decisiones que van tomando. Entonces tú permites un poquito y eso les trae un poquito de consecuencias. Y tú no les evitas esas consecuencias porque necesitas que aprendan ahora por su propia experiencia. Y al otro que quiere ser como tú, él va a hacer lo que tú le dices. Le das la oportunidad de hacerlo o no hacerlo. Y va a vivir las consecuencias que prometiste, que dijiste que ocurrirían. Y al otro que dijo no quiero hacerlo, que viva las consecuencias de lo que dijiste o dijiste que no haga. Y luego viven las consecuencias. Y se arrepienten, o lo agradecen, o aprenden, o refuerzan. Y sobre eso tienes que seguir creciendo y dar lecciones, y seguir creciendo y dar lecciones, y seguir soltando y dar lecciones, y seguir soltando hasta que los tienes que soltar completamente. Y es una de las cosas más antinaturales para un padre. No por ser natural es necesariamente bueno. Por eso, antinatural puede ser bueno si es que la naturaleza me hace ser el papá gallina completo, dominador de todos sus resultados, entonces nunca crecen, ¿no es cierto? Pero yo quiero, porque los amo, quiero que crezcan. Y porque los amo, necesito que aprendan el valor de las consecuencias de sus decisiones. Porque los amo. Ahora deciden algo malo, les va mal y me dicen, mi padre no me ama. ¿Por qué me dejaste caer? ¿Te das cuenta la incongruencia de las lógicas? Ahora, yo aprendiendo esto como padre, con hijos bebés, hijos jóvenes, hijos adolescentes, hijos adultos, hijos casados, hijos que ya son padres, etc. Observarlo es desgarrador. Porque llega un punto en que solamente puedo enseñarles, llegó ya hace tiempo, un punto en que solamente puedo enseñarles principios correctos. Y tengo que soltar completamente. Enseño principios correctos y dejo que se gobiernen a sí mismos. No es fácil. Como madre o como padre, no es nada fácil. Y verlos recorrer el camino con un pie en el abismo, y verlos recorrer el camino con todas las seguridades que tú les recomendaste, y verlos recorrer el camino o no recorrerlo y tirarse de cabeza por el barranco, y verlo y tener que dejar, porque si vas y evitas que se dañen, hablando mental, emocional, vivencialmente, va a llegar el punto, de hecho ya llegó el punto en ocasiones, en que se dan la vuelta contra ti y te dicen, no te metas en mi vida. Y tienes que no meterte en su vida. Lamentablemente también tienes que ser testigo
de su vida. Como si yo decidiera no sentir nada por él, por ella, por ellos. Los que no quieren hacer mi voluntad, mi consejo. Ahora, transponemos todo esto a nivel Dios e hijos, y es exactamente igual. Y nunca entendí más a Dios el Padre como cuando yo fui padre. Y entonces ya no juzgo. Y hay ciertas circunstancias que tienes que permitir que ocurran porque van a servir de lección para ellos mismos. Testigo vivencial unos, testigo observador otros. Mi madre decía, es de inteligentes aprender de experiencia propia. Testigo vivencial. Tengo que hacer esto, lo hago, me sale mal, ya aprendí la lección, ahora no lo vuelvo a hacer. Muy bien, es inteligente. Pero más sabio es aquel que aprende de experiencia ajena. A él le pasó, él hizo esto, él le pasó esto, salió así, salió mal, tuvo que corregirse, entonces no lo hago. No tengo que yo vivirlo. Y aprendo mucho más rápido, porque todos los ejemplos de acciones y errores y aciertos ya están puestos delante de mí. Puedo observar qué pasó. Este es el mejor resultado que tuvo. Por aquí voy. Para eso están las Escrituras. Justamente como guía. No como tutorial, manual científico. No, como guía. Y acá está Job hablando de estos ejemplos. Hay malvados que les va bien. ¿Ok? No está la vara de Dios sobre ellos, son aún siendo malvados. Se están cociendo las cosas en un entorno, una sopa de ingredientes, porque ya no estamos hablando de 2 hijos, 3 hijos, estamos hablando de toda una especie humana. Y los guisos que se cuecen en esta olla de muchísimos ingredientes variados, tienen un propósito para otros propósitos, para otras cosas. Y yo, el gran cocinero, Dios del cielo, gran arquitecto del universo, como quieras llamarlo, estoy cocinando. Y lo que a unos les pasa, lo estoy preparando para que a otros les pase, para que a otros les sirva, para que sirva de esto y sirva de aquello. Y se malogró por acá y le agrego algo para que no se eche a perder, o tengo que sacar lo que se echó a perder y descartarlo. Yo soy el cocinero. ¿De qué le sirve al pequeña verdura ingrediente de esta sopa juzgar al cocinero? Es siempre una pérdida de tiempo. Siempre. Solo puedo yo hacer lo que a mí me compete hacer. Solo puedo tomar mis decisiones en base a lo que a mí me toca vivir. Juzgar al que me hace que me toque lo que me toca vivir es una burrada en todo aspecto de la palabra. Pérdida de tiempo, falta de visión, no entendimiento y desperdicio de oportunidad. Eso es lo que es. Así que solo me queda ser la mejor, verdura en este caldo de cocina, para comportarme yo de la mejor manera, reaccionar yo de la mejor manera y ser usado de la mejor manera para los propósitos de aquel que sabe cosas que yo no tengo la menor idea. Ni pretendo, ni debo pretender entender lo que él entiende. Entonces mi convenio debe ser: creo en ti, sé que es mejor, te sigo a pesar de que no entienda lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque sé, porque tengo convencimiento, porque tengo noción de que ese camino me va a ir mejor. ¿Por conveniencia? Pues sí, por supuesto que sí. ¿Por qué respiro otra vez cada 2 segundos? Y otra vez respiras. ¿Por qué respiras? ¿Por conveniencia? ¿Porque quieres seguir vivo? ¿O qué importa? No hay maldad en la conveniencia de lo que es pro nosotros, pero no contra otros. No en el juicio de otros. No en el juicio de otros. Acá me prometen un resultado mucho mejor. Ok, voy para allá. Aquí me prometen un resultado mucho... Todos estamos siguiendo algo que creo que va a ser mejor para mí. ¿Conveniencia? Ok, llámalo conveniencia. El asunto es equivocarte en qué me convenía más que otras cosas. En qué está puesta mi visión, aquí o aquí o allá. Y seguimos describiendo, Job sigue describiendo
La aparente injusticia de los malvados que prosperan más. Y les va bien, todo les va bien. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas de parir, sus vacas, y no pierden sus crías. Envían fuera a sus pequeñuelos como rebaño, y sus hijos andan saltando, libres de preocupaciones, sanos y fuertes. El tamboril y la citara llevan, y se regocijan al son de la flauta. Fiestas, alegría, despreocupación. Pasan sus días en prosperidad, y en un instante descienden al Seol. Toda su vida puede haber sido maravillosa de estos malvados. Sea yo, sea mi vecino, sean los grandes dominios del planeta, sean quien sea. Y pueden vivir felices y seguros y protegidos aparentemente, sin el juicio de Dios bien merecido, que tienen el juicio de Dios algunos de ellos. No estoy hablando de que todos los ricos son malos, no, para nada. Estoy hablando de que hay algunos malvados que parece que prosperan más y viven bien y prósperos y felices y seguros y sin problemas hasta el mismísimo día de su muerte. ¿Dónde está la justicia de Dios? Y en un instante, dice, descienden al Seol, se mueren. El Seol es una referencia que puede significar la tumba, como puede significar el infierno. ¿Ok? Acá no está diciendo descienden al infierno. Esto ya sería un juicio. Yo lo entiendo como están descendiendo a la muerte. Mueren. Y uno puede decir, qué injusta que es la vida, qué injusto que es Dios. Yo que me esfuerzo por hacer las cosas bien. Dios que me ha prometido que me va a ir bien. Y le va bien al malvado y a mí no. Entonces, dicen pues a Dios, estos malvados, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Bueno, a ver, ¿quién habla acá? Esto me parece una reacción de los buenos que se vuelven resentidos porque a los malos les va bien. Pero no sé si se refiere a los mismos malos que ya descendieron al Seol. A ver, ¿dónde empezó? ¿Acaso me quejo yo ante algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme. ¿Por qué viven los malvados y envejecen aún antes su descendencia? Ok, todo eso. El 14. Dicen pues a Dios. Supongo que habla de los mismos malvados, ¿no? Apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. El evangelio y todas esas tonterías de mandamientos y ordenanzas, convenios. Tonterías, dicen los malvados. Malvados, ¿no? No estoy hablando de crímenes acá. No queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Las lógicas de los ateos, agnósticos y tantas ideas que circundan la mente humana. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los malvados lejos esté de mí. Ahora habla Job. He aquí que su bien no está en manos de ellos. Todo lo que crees que es tuyo, porque lo atribuyes ¿a qué? A tu esfuerzo, a tu tiempo, a tu sueño, a tu sangre, a tu esfuerzo, sacrificio, y crees que lo que has obtenido es tuyo. ¿Verdad o no? ¿Relativo o no? Sí, claro, yo me lo gané. ¿Sí? ¿Y quién te dio ese día para que te lo ganes? ¿Y quién te dio esa estabilidad neuronal, esa salud, ese siguiente colección de oxígeno por medio de tus alvéolos en cada respiración que das? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú eres? Oh, wow. ¿Cuánto te mereces? Es cuando se nos empieza a quitar lo que creíamos que era fijo, todo aquello que no depende de nosotros y que lo contamos dado por hecho. Es cuando se nos empieza a quitar que nos damos cuenta, ups, no puedo sin salud,
Ups, no puedo sin trabajo. Uy, no puedo sin este sistema político económico de mi país. Uy, no puedo sin el apoyo de mi mamá. Uy, no puedo sin pedir perdón. Su bien no está en manos de ellos. Nada de lo que es tuyo es tuyo. Nada. Simplemente muere para que veas cuánto es tuyo. Porque te llevarás lo único que es tuyo. ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que te llevas? Nada más. Porque todo lo demás no es tuyo. El consejo de esos malvados, lo que ellos digan que es importante, lo que ellos, sus conceptos, sus consejos son famosos y virales, y sus libros y sus videos y su presencia en internet y toda su influencia es tan importante para todos. El consejo de los malvados esté lejos de mí, dice Job. Oh, cuántas veces la lámpara de los malvados es apagada y viene sobre ellos su calamidad, y Dios en su ira les reparte dolores. Hace un momento hemos hablado que llegan al Seol en toda su prosperidad, ¿ok? En toda su prosperidad. Y ahora está diciendo que Dios les apaga su lámpara, su brillo, ¿no es cierto? Viene sobre ellos calamidad, Dios les reparte dolores. Entonces, una cosa u otra. Las dos. A veces sí, a veces no. Estoy describiendo Job, está describiendo Job, lo que ocurre. ¿Ok? No necesariamente que lo entiendo, lo justifico, sé por qué, sé cuándo, no. Son como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Esas bolas de paja que dan vueltas en el desierto en una película del Medio Oeste, ¿te acuerdas? Eso, una paja en el viento. Dios guardará para sus hijos su maldad y le dará su pago para que aprenda. Ni siquiera sé a qué se está refiriendo acá. Dios guardará para sus hijos su maldad. Él es el malvado, voy a guardar tu maldad para tus hijos. No sé si la entiendo. Sé que hay muchas consecuencias multigeneracionales por las acciones de los primeros progenitores. Obviamente, consecuencias de herencias económicas, consecuencias de tendencias familiares, consecuencias de cargas por decisiones anteriores. Los abuelos, no sé, traficaban esclavos y ahora yo tengo que cargar con eso y trato de limpiar mi nombre, o tal vez robé propiedades a un territorio y ahora tengo que hacer los hijos y los nietos y los bisnietos tienen que hacer los papeleos y ver la forma de lograr no perder lo que fue tomado injustamente. En fin, no sé a qué se está refiriendo, pero dice: guardará para sus hijos su maldad y le dará su pago para que aprenda. Yo solo entiendo, cuando no entiendo estas cosas en cuanto a la temporalidad de esta vida, uno dice que se van al Seol en su prosperidad, otros dicen que les van a castigar aquí, y otros dicen que les mostrará su pecado, pero para sus hijos. ¿En qué tiempo estamos hablando? Si solo vivo 100 años, 80, 120, no importa, solo vivo este limitado tiempo. Pero yo entiendo esto, Dios no. Él sabe de dónde vengo. Él sabe muy bien a dónde voy. Yo decido la terminología del cómo me va a ir después de este tiempo. Pero que de que voy. Y las consecuencias de mis acciones se ven, ¿no es cierto? Historia 1, historia 2, historia 3. Estamos en la historia 2. ¿Te acuerdas de la historia 1? Yo tampoco. Pero leyendo y preguntando y acercándome y escuchando y aprendiendo, empiezo a entender. Ah, de aquí vengo. Oh, para esto estoy aquí. Porque ahora veo para dónde voy. No hay otra fuente de apertura, de poder ver. No hay otra forma de saberlo. Y es que Él me lo diga.
¿Cómo me lo dice él? Yo tengo que preguntar. ¿Cómo voy a saber qué preguntar? Tengo que investigar. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces acá yo veo a un Dios hablando de una temporalidad mucho más amplia que la simple temporalidad que mi mente normalmente tiene. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a dejar ahí en el contexto de se referirá después de esta vida, se referirá durante, se refiere a consecuencias de antes. Ahí lo dejo. Vean sus ojos su ruina y beba de la ira del Todopoderoso. Vean sus ojos, estos malvados, la ruina de ¿quiénes? De sus hijos. Y si sus nietos, y si los hijos de los nietos, y si los nietos de los nietos. Ya no estoy yo aquí, ya no veo nada. ¿Cuántas veces has escuchado la idea tradicional, de que tienes a tu padre muerto, a tu madre muerta ya hace mucho tiempo, y tú estás haciendo algo y alguien te dice o piensas tú, mi mamita me está mirando, mi abuelito me está mirando, mi ser querido que ya murió me está mirando y va a estar orgulloso de mí por esto que estoy haciendo, o va a estar avergonzado de mí por esto que estoy haciendo, o va a estar sufriendo por lo que estoy viviendo, porque sabe que es directa consecuencia de lo que él hizo hace cuando vivía acá. Ese entendimiento post-estados, este es un estado, el siguiente estado, lo veo muy claro a veces. No tengo forma de sustentarlo, pero lo veo muy claro a veces. Y le dará su pago para que aprenda. ¿Para que aprenda quién? ¿El malvado? El malvado ya se fue. Las consecuencias están siendo sobre sus hijos. Vean sus ojos del malvado la ruina de sus hijos. Generaciones después, o tal vez aquí yo todavía puedo ver a mis hijos y tal vez tenga que ver su ruina porque yo fui, no sé, alcohólico, maltratador, y ahora lo veo a él completamente arruinado en sus formas de ver la vida y aplicar sus relaciones y su dominio escénico social. Está arruinado y yo sé que es mi culpa. Eso debe doler espantosamente. ¿Cuántas cosas actualmente ya en mi realidad yo me culpo porque lo veo plasmado en mis hijos? Mis formas de ser, mis tendencias, mis reacciones, mis lógicas, y veo sus formas de ser, sus tendencias, sus reacciones, sus lógicas. Y caramba, esto es mío. Y están sufriendo lo que yo sufrí hace 30 años. Y yo casi los justifico. Oye, no es tu culpa. Yo te heredé esto, perdóname, quiero pedirle perdón. Y no es para mí para entender, cada uno carga el peso de sus propias decisiones, pero vean sus ojos su ruina y beba de la ira del Todopoderoso. Si he sido malvado, si he sido abusivo, si he sido destructor de gente sometida, mis propios hijos, luego ¿qué espero de ellos? Y eso es la ira de tus propias consecuencias sobre otros y genera un espiral. Uno es un espiral virtuoso, un espiral vicioso, ¿no es cierto? Vicioso, cada vez peor, hasta que alguien tiene que romper el espiral y cambiar su vida por encima de las tendencias que ha venido heredando. Porque ¿qué deleite tendrá él en su casa después de sí, cuando sea cortado el número de sus meses, cuando muera? ¿De qué gozo va a gozar? De toda su riqueza que quedó para los otros porque ya me morí. ¿Enseñará alguien a Dios conocimiento cuando es Él quien juzga a los que están elevados? El día de reckoning, ¿cómo se dice reckoning? El día de, no es el juicio final, pero el día de la saldada de cuentas. Vamos a ver con tal claridad que todos mis argumentos, todas mis excusas, todos mis raciocinios que me justificaron a mí mismo el hacer lo que hacía durante toda mi vida normalmente, todos esos raciocinios van a verse pueriles, fatuos, inservibles, ridículos, ante lo que ahora veo, ante lo que ahora entiendo, ante lo que ahora
Veo que era verdad y nunca quise aceptarlo. Lo sabía, pero no quería saberlo. ¿Quién enseñará a Dios conocimiento? Y hay gente que lo cree, realmente cree que puede ir y corregir alguna cosa que no apruebo de Dios. Cuando es Dios quien juzga a los que están bien creídos, bien elevados, dice acá. Este muere en la plenitud de su vigor, en su mejor momento, del todo quieto y pacífico. Sus vasijas están llenas de leche y la médula de sus huesos está húmeda, o sea, joven, poderoso. Y este otro muere con amargura de ánimo y sin haber comido nunca con gusto. Espérate, ahora estoy empezando a ver otra figura literaria acá. Está hablando de unos poderosos y unos no poderosos, unos bendecidos y otros no bendecidos. Unos que mueren en el mejor de sus momentos, otros que mueren en su miseria. Del mismo modo, yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Al gran super y al menos considerado de todos, mueren igualito. Se los comen igualito los gusanos. Y he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las maquinaciones que contra mí forjáis. Ya le está hablando a sus amigos, Job. ¿Por qué decís, dónde está la casa del príncipe y la tienda de la morada de los malvados? Fue las palabras de su amigo en los capítulos anteriores. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis reconocido sus señas? De que el malo es reservado para el día de la destrucción, conducidos serán en el día de la ira, hablando ya de un juicio final muy posterior a esta vida. ¿Quién le denunciará? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será él a los sepulcros, y en la tumba permanecerá. Los terrones del valle le serán dulces, y tras él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. La muerte es para todos. ¿Cómo pues me consoláis en vano? En vuestras respuestas hay falsedad. ¿Quién denunciará su camino? De que el malo denuncia. ¿No habéis preguntado por los que pasan los caminos y no habéis conocido sus sendas? ¿Por qué decís dónde está la casa del príncipe y la tienda de la morada de los malvados? Interesante, muy muy interesante. Los amigos están en lo correcto, pero demasiado sesgados. ¿Ok? Eres malo, Dios castiga. Dios tiene un plan para los malvados. A ningún malvado le va bien. Alto ahí, dice Job. A muchos malvados les va muy bien. Y les va mejor. Y a muchos buenos les va mal. Pero ambos mueren igualito. Y hay una reserva de ira y de juicio y de consecuencias después, posteriores. Y nada va a quedar sin ser cobrado. Nada va a quedar sin ser cobrado. ¿Quién le dará el pago? Así que lo que ustedes dicen no es cierto. A pesar que es cierto, pero es muy, muy, muy... ¿Cuál es la palabra? Obtuso, muy agudo, muy, muy específico. ¿Okay? Puede ser cierto en algunos casos, pero no es cierto en muchos casos. Y eso no niega la justicia de Dios. Simplemente la casuística de cada uno para lo que el plan que Dios tenga para cada uno, la oportunidad que le dé a cada uno, lo que merezca cada uno. Y la historia es así. Y hay buenos que les va mal, hay buenos que les va bien. Hay malos que les va mal, hay malos que les va bien. ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando? Él se encargará. Todos morimos igual, todos nos pica igual. Así que no tenemos de qué juzgarnos comparándonos con otros y decir, Dios es bueno, Dios es malo. No, no es así de simple. Lo que dices es falso, no es así de simple. Eso es lo que está renegando, no es la palabra, argumentando Job. Job admite que a veces los inicuos prosperan en esta vida.
Luego testifica que el juicio de ellos será después de esta vida. Ese es mi punto. Lo que importa no es aquí. En el día de la ira y de la destrucción hay un juicio. Si puedo tornar mi visión de esta vida a un simple examen, el examen, ¿okay? Hay muchas instituciones educativas y muchos países orientales particularmente, en el que toda tu vida de jovencito te estás preparando para un examen específico. Y según la calificación que obtienes en ese examen, se determinan los senderos de oportunidades que vas a tener después el resto de tu vida. Y el nivel de estrés que estos jovencitos pasan en su momento de su gran examen es terrible. Y algunos no lo pueden soportar. Y algunos se desmayan, se enferman, les da infarto, se suicidan. En fin, esto es una comparación muy, muy actual, muy social, muy, muy pequeña. Pero podríamos dividir la vida de estas personas en 3 etapas. Antes del examen, el examen y después del examen. Cuando podamos ver que esta vida es el examen, no es mi pasado, no es mi futuro, pero es el determinante de todo. Si estoy en el examen, quiere decir, aunque no me acuerde, quiere decir que me he preparado lo suficiente para estar aquí. Estoy listo para dar el examen. Y quiere decir que todo lo que me espera, no durante el examen, 100 añitos, no, todo lo que me espera es directa consecuencia de mis resultados de este examen. Cuando pienso en esta vida, en esta etapa, de esta manera, de pronto mi urgencia de acción acertada, de aprendizaje concienzudo y afilado para tomar decisiones aceptables para poder calificar más y más y mejor a este examen. En este examen. Ya empezó el examen. ¿Qué edad tienes? Ese es el tiempo que estás metido en este examen. Hay tiempos de aprendizaje, hay tiempos de resolución, hay tiempo de puesta a prueba, hay tiempos de consecuencias, de demostración y de volver a tomar la pregunta, volver a aprender la lección, volver a superarla. Y eso es este gran examen. Y no importa cuántas montañas de riqueza obtuve, o cuánta miseria de salud e inseguridad y corrupción viví, no importa, es parte de mi examen. Dios sabrá, o sea, si tengo la herramienta de cambiar al mundo como, por decir, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, cada uno de estos tiene herramientas súper poderosas para poder cambiar el mundo, afectar el mundo de una manera positiva o negativa. Y ellos toman sus decisiones. ¿Yo tengo esa capacidad? No la tengo. Entonces, ¿por qué me preocupo de eso? Pero tengo la capacidad de cambiar la calificación de mi propia existencia. Eso es lo que me corresponde. Si tengo la capacidad y mayordomía y oportunidad de cambiar la existencia y mejorarla de mi pareja, de mi familia, mis hijos, de mi vecindario, de mi ciudad, de mi país, pues tanto mejor. Cuanto más puedo, más responsabilidad sobre mí. Pero ese punto comparativo no es importante. Es ahora, es aquí, como tiempo determinante para otro tiempo, que si no lo hice bien será un largo tiempo de crujir de dientes, dice. Crujir de dientes en el que me lamentaré, no aproveché el momento del examen. Es un examen con múltiples oportunidades. Puedo estar mal en el examen por mucho tiempo de mi examen y puedo corregirlo y aprenderlo y superarlo y mejorarlo y terminar con la última buena nota o calificación. ¿Cuándo se acaba el examen? Ahí se acabó la oportunidad. Y ahí será el crujir de dientes. No me sirve de nada estar calificando mi estado por comparación a otros estados de otras personas. Este es mi examen, no el de él, de ella. Es mi examen. Hay promesas para este examen y hay promesas que se cumplen después del examen. Hay promesas que se cumplen durante el examen. Y todos creemos que esta es la única etapa y todas las promesas las quiero aquí y ahorita. Y así no funciona a veces. Y solo lo entenderemos después del examen. He hablado bastante. Ya hemos terminado este capítulo.
todo es las palabras de Job, así que no voy a marcarlo todo de una misma cosa que significa lo mismo que no marcar nada. Pero hay varias cosas valiosas. No está diciéndole, acá les dice, vuestras respuestas hay falsedad. No está diciéndoles todo lo que dicen ustedes es mentira y falso. No. Sino hay falsedad de comprensión de otras cosas que también son verdad. Y eso es lo que les ha ampliado Job a estos amigos suyos. A Soraf creo que fue quien le habló. En el próximo capítulo seguiremos leyendo a Job. No. Ahora Elifaz acusa a Job. Esta conversación se está volviendo infructuosa porque no están llegando a nada. Se están declarando conocimientos y perspectivas y ángulos espirituales fabulosos de ambos lados, pero no se están convenciendo aún ni uno ni otro de la opinión del otro. Así que ese fue el capítulo 21 y paro aquí y veremos qué replicación, argumentación recibe en el siguiente episodio. Nos vemos.